Bienvenidos a esta sesión sincrónica que tiene como objeto orientarlos en la realización de esta actividad que apunta al desarrollo de resultados de aprendizaje, aplicar con transparencia las normas comerciales, tributarias y laborales y los procedimientos para el ciclo contable en un proceso manual y sistematizado, resultado del programa de formación gestión empresarial, fase de planeación. Con respecto a las normas tributarias, en el desarrollo de este resultado de aprendizaje vamos a enfocarnos en esta sesión sincrónica a lo que tiene que ver con la retención en la fuente. En primera instancia vamos a aclarar que la retención en la fuente no es un impuesto. Más que un impuesto, es un mecanismo de recaudo anticipado de un impuesto, de renta, de IVA o de industria y comercio. El Estado colombiano ha diseñado esta estrategia de retención de impuestos. En este caso, la retención en la fuente corresponde a la retención del impuesto de renta, así como también existe en esta normativa la retención del impuesto del IVA y la retención del impuesto de industria y comercio. El Estado ha diseñado esta estrategia como un mecanismo de recaudo anticipado de esos respectivos impuestos. Así entonces la retención en la fuente constituye un mecanismo de recaudo anticipado del impuesto de renta. A quienes se les practique retención en la fuente, una vez liquiden su impuesto de renta, pues tendrán el derecho de descontar el valor que les han retenido como anticipo de ese impuesto y pagar la diferencia. ¿En qué consiste la retención en la fuente? La retención en la fuente consiste en que el comprador o el pagador descuenta, retiene o disminuye del pago al beneficiario el valor de la retención que le va a practicar. Y este, es decir, el beneficiario, una vez liquide el respectivo impuesto, pues descontará el valor de esa retención que se le ha practicado. Así pues, la retención en la fuente la realiza el comprador o el pagador. Antes de entrar en materia en profundidad con el tema de la retención en la fuente, es importante que introduzcamos este nuevo concepto, unidad de valor tributario o VT. La unidad de valor tributario o VT es una medida calculada anualmente por la DIAN para saber cuánto deberá pagar los colombianos en materia de impuestos, sanciones, multas y tarifas. Esta herramienta fue implementada en el 2006 y ha simplificado la tarea de calcular dichos cobros. Gracias a la unidad de valor tributario, hoy es posible homogeneizar los diferentes valores tributarios, evitar confusiones y extensos decretos que deberán emitirse anualmente para modificar el valor de los impuestos. Antes del año 2006 existían en la normativa colombiana una serie de sanciones, una serie de obligaciones tributarias que estaban establecidas en pesos. Por citar un ejemplo, supongamos que la sanción en esa época por no llevar contabilidad o por no facturar las operaciones de venta hubiese sido de 10.000 pesos. En la época en que se estableció esa sanción, 10, 15 años antes, ese monto de 10.000 pesos era representativo. Transcurrido el tiempo y dado que el dinero pierde valor por el transcurso del tiempo y la inflación, pues esos 10.000 pesos ya no eran representativos, ya no era un valor significativo. Para evitar que cada año esos valores en que se fijaban las sanciones, las obligaciones y los impuestos en Colombia tuviese que ser objeto de actualización año tras año y para ello emitir decretos, entonces se adoptó esta medida o esta tarifa para tasar los impuestos, las multas y las sanciones en Colombia y se le denominó VT, unidad de valor tributario. Veremos la evolución del VT durante los últimos 6 años. En el año 2016 la unidad de valor tributario estaba en 29.753. Para el año 2017 en 31.859 pesos, para el año 2018 en 33.156, para el año 2019
en 34.270 y para este año 2020 la unidad de valor tributario está establecida para Colombia en 35.607 pesos. Así que cualquier medida, sanción, disposición, requisito que esté fijado en VTs, pues simplemente se liquidará a razón de 35.600 pesos por cada VT. El gobierno colombiano actualiza el valor de la VT de un año a otro en virtud del IPC, el índice de precios al consumidor, es decir, en el valor de la inflación. Un ejemplo de cómo funciona la unidad de valor tributario lo encontramos, por ejemplo, en esta tabla que ya es conocida por nosotros, que es la tabla de los servicios de los registros públicos que se hace en la Cámara de Comercio. Si observamos en esta tabla el valor de los rangos con los cuales se fija el valor de la matrícula y de la renovación del registro mercantil, está dado en VTs, como por ejemplo el primer rango. El primer rango tiene un valor máximo de 48.33 VTs. Si convertimos el valor de esa VT en pesos, a razón de 35.607 por cada VT, pesos por cada VT para el año 2020, pues nos dará que el primer rango en el cual se cobrará, el primer rango de activos con el cual se cobrará el registro y la renovación de la matrícula mercantil, pues será de 1.720.848, 48.33 VTs a razón de 35.607 pesos cada VT. Así se establece el valor de VTs en pesos. Otros dos ejemplos de aplicación de esa unidad de valor tributario VT es con respecto a la sanción mínima que se paga en Colombia por conceptos tributarios, que es de 10 VTs. 10 VTs a razón del valor de la VT para el año 2020 de 35.607, pues nos da como resultado que la sanción mínima en Colombia es de 356.007 pesos, correspondiente a 10 VTs. Otra sanción que hemos establecido en la normativa, en este caso la sanción de tránsito por parquearse en zona prohibida, está establecida en 24.16 VTs. Esto es 860.265 pesos. Haciendo la conversión, 24.16 VTs por el valor de la VT, 35.607 para el año 2020, nos daría entonces el valor de esta sanción, que es en materia tributaria de 860.265 pesos por parquearse en zona prohibida. Pasemos a otro concepto importante dentro de esta materia de retención en la fuente, es el concepto de agente retenedor. ¿Qué es un agente retenedor? Es aquella persona natural o jurídica, es decir, una sociedad, una empresa, un comerciante, que en virtud de una normativa del Estado en materia tributaria tiene la obligación de hacer la retención en la fuente en aquellos casos en que aplica, según la tabla que ya vamos a ver más adelante. Entonces, un agente retenedor tendrá la obligación, entre otras más, de practicar la retención. El Estado colombiano le obliga a hacerlo y lo califica como agente retenedor. Según nuestra normativa, esos agentes retenedores se clasifican en dos grupos. El primer grupo, entre las personas jurídicas. Y las personas jurídicas, sin ninguna excepción y sin ninguna condición especial, son agentes retenedores. Son sociedades jurídicas, son personas jurídicas, las sociedades comerciales, tales como las sociedades anónimas, las limitadas, las sociedades por acciones simplificadas, las entidades sin ánimo de lucro, tales como fundaciones, asociaciones, las entidades del Estado, tales como hospitales, clínicas, alcaldías y las corporaciones. La segunda categoría de agentes retenedores se refiere a las personas naturales. Para ser agente retenedor, las personas naturales sí deben cumplir con dos condiciones. Estas son, primero, que tengan la calidad de ser comerciante, y segundo,
que el patrimonio o ingresos brutos poseídos en el año anterior superen el valor de 30.000 OVTs. Aquí entonces viene otro ejemplo de cómo se aplica la OVT, en este caso para determinar esta condición del monto de patrimonio o ingresos brutos que debe tener una persona natural para ser agente retenedor. Para el año 2020, entonces, esa obligación de patrimonio o ingresos brutos que debe tener una persona natural para ser agente retenedor se convierte en 1.028.100.000 pesos. Esto es la conversión de 30.000 VTs a razón de 34.270 VTs para el año 2019. Recordemos que esta condición del patrimonio o ingresos brutos se refiere a los ingresos obtenidos en el año anterior. Entonces, si nos regresamos aquí a la tabla, pues vemos que el valor de la VT para el año 2019 efectivamente es de 34.270 pesos. Así entonces, una persona natural que el año pasado tenía la calidad de comerciante y tuvo ingresos o patrimonio superior a 30.000 OVTs, es decir, a 1.028.100.000 pesos, pues será agente retenedor para el año 2020. Entremos un poquito más en funcionamiento con respecto a la retención en la fuente. Vemos esta tabla de retención en la fuente para el año 2020. Esta tabla se va actualizando cada año de acuerdo al valor de la OVT. Ya vamos a ver por qué. Esta tabla pues está disponible para ser consultada en cualquier plataforma, ya sea en la DIAN, ya sea en cualquier página web que tenga que ver con normativa tributaria o con aspectos de contabilidad o finanzas. La tabla pues es bastante larga, tiene diversos conceptos bastante numerosos con respecto a retención en la fuente. Aquí me he permitido extraer los más comunes, los que se aplican más regularmente dentro de las empresas, que corresponden a conceptos como compras, servicios y honorarios. La tabla se compone de varias columnas. La primera columna tiene que ver con el concepto, el cual es necesario identificar previamente a la práctica de la retención para determinar cuál es la base mínima y cuál es el porcentaje de retención que corresponde a cada uno de esos conceptos. Como vemos aquí, hay varios conceptos por conceptos de compras y cada uno de ellos pues tiene su respectiva base mínima y su respectivo porcentaje de retención. La base mínima es el valor mínimo que debe tener una operación comercial para que sea sujeto a retención en la fuente y está expresada en VTs y está expresada en pesos. Así, por ejemplo, para el concepto de compras generales, la base mínima expresada en VTs son 27 VTs. Si yo lo convierto, el valor de estas 27 VTs al valor de la VT para el año 2020 de 35.607, pues me da aproximadamente 962.000 pesos. Los valores que están aquí en la tabla, las bases mínimas en pesos, están redondeadas. Y la tercera columna tiene que ver con el porcentaje de retención en la fuente, es decir, el porcentaje que se va a aplicar a la base mínima para determinar el valor que el comprador le va a descontar como retención en la fuente por los diversos conceptos que están contemplados en la tabla. Así, por ejemplo, el concepto de compras generales tiene dos clasificaciones. Uno, compras generales a declarantes y compras generales a no declarantes. La base mínima es la misma, base mínima tanto en VTs, 27 VTs, como en pesos, 961. Indica que si una compra sin incluir impuestos tiene un valor inferior a 961.000 pesos, no se le practicará la retención, pero si supera la base mínima del 961.000 pesos, pues se le practicará retención. Es importante aquí aclarar de entrada que la base mínima para determinar si hay retención o no, en esa base mínima no se tiene en cuenta los impuestos, por ejemplo el IVA, porque no es permitido retener sobre el IVA. Esta base mínima que nos indica aquí el concepto de compras generales se refiere al valor de la mercancía o al valor de la materia prima o los insumos que se están adquiriendo.
sin incluir, repito, el valor del IVA. Entonces, si la compra se le hace a un declarante y supera los 961.000 pesos de base mínima, se le retendrá un porcentaje de 2.5%. Si la compra se le hace a un no declarante, tendrá pues la misma base tanto en VTs como en pesos, 962.000 pesos, pero aquí la tarifa ya cambia, la tarifa de retención a fuente en compras generales para no declarantes es de 3.50%. ¿Quién se considera declarante? Las sociedades como las que acabamos de ver ahora, las sociedades anónimas, limitadas, las sociedades por acciones simplificadas, esas son declarantes, a ellos se les practicará el 2.5%. ¿Quién no es un declarante? Un declarante puede ser, por ejemplo, una persona natural, cualquier individuo género humano. Si se le compra a esa persona y no es declarante, se le practicará una retención del 3.5%. Hay otros conceptos de compras, por ejemplo, las compras que se hacen con tarjeta de débito y crédito. Aquí nos indica la tabla que la base mínima es a partir del 100%, es decir, de cualquier valor. En otras palabras, a partir de un peso. A partir de un peso, entonces, el valor total de la operación de compra con tarjeta de débito y crédito tendrá una retención en la fuente del 1.5%. Hay otros conceptos de compras como son las compras de bienes o productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial. La base mínima son 92 VTs, 3.276.000 pesos y se le hará una retención del 1.5%. Y las compras de bienes o productos agrícolas o pecuarios con procesamiento industrial a declarantes también tiene la base general para compras de 961.000 pesos y el porcentaje de retención es del 2.5%. Otros ejemplos de retención en la fuente con respecto a servicios generales tiene que ver con los servicios generales como por ejemplo mantenimiento, reparaciones. Según la tabla, la base mínima en VTs es de 4 VTs. Si hago la conversión a razón de 35.607 pesos, valor del VT para el año 2020, pues me dará en pesos 142.000 pesos. Si la compra se hace, si el servicio se hace, servicio general, lo está practicando un declarante, pues le practicaré un 4% siempre y cuando supere la base mínima que son 142.000 pesos. Recalco, sin incluir los impuestos, sin incluir por ejemplo el impuesto del IVA. Servicios generales a no declarantes tienen la misma base, 142.000 pesos, 4 VTs, pero en este caso el porcentaje a retener es del 6%. Por concepto de arrendamientos, igualmente hay tres clases: los arrendamientos de bienes muebles, por ejemplo maquinaria y equipo. La base es a partir del 100%, es decir, cualquier valor a partir de un peso tendrá retención en la fuente por concepto de arrendamiento de bienes muebles y la tarifa será el 4%. Arrendamiento de bienes inmuebles, como por ejemplo edificaciones, construcciones, fincas o terrenos, tiene dos clasificaciones o dos conceptos. Si el arrendamiento se le está haciendo a un declarante, la base serán 27 VT, 960.000 pesos y el porcentaje 3.5%. Pero si el arrendamiento de ese inmueble se hace a un no declarante, la base sigue siendo la misma, 27 VT, 961.000 pesos, pero la retención en la fuente será la misma, de 3.5%. Aquí simplemente lo que se hace es que se hace una diferencia entre declarante y no declarante, pero la tarifa, la base mínima de la tarifa, pues como vemos en la tabla, es la misma. Los servicios de transporte de carga, como por ejemplo fletes de carga, tiene una base mínima de 4 VTs, 142.000 pesos y un porcentaje de retención del 1%. Los honorarios y comisiones tienen dos clasificaciones, dos conceptos. Uno, cuando el honorario y la comisión lo presta una persona jurídica, un declarante, el valor de la retención o la base mínima mejor será a partir del 100%, es decir, a partir de un peso, cualquiera que sea la cantidad, y el valor a retener por concepto de honorarios y comisiones a un declarante es del 11%. Pero si los honorarios o comisiones lo está prestando un no declarante,
la base sigue siendo la misma a partir de 1 peso, pero el porcentaje ya cambia al 10%. Para que hagamos una claridad con respecto al mecanismo de retención en la fuente, miremos esta nota que es importante, para que observemos que la retención en la fuente se practica sobre el valor de la mercancía o servicio sin incluir impuestos, como en este caso se está realizando una venta de mercancías, se está realizando una compra, por consiguiente está sujeto a retención en la fuente. Si vemos aquí, el concepto sería compras generales. Si vemos la base mínima es 961.000 pesos, efectivamente la compra de 1.000.000 supera esa base mínima, por consiguiente pues se practicará la retención en la fuente. Hay un IVA en esa operación del 19%, 190.000 pesos, y el total de la operación o de la compra de 1.000.000, 190.000. Lo que hay que resaltar acá es que la retención en la fuente en este caso se practicaría sobre el 1.000.000 de pesos exclusivamente. Sobre este valor será la retención en la fuente por concepto de compras, no sobre el 1.190.000, porque estaríamos incurriendo en una inexactitud tributaria al retener sobre un impuesto y podríamos ser sujetos a una sanción por parte de la DIAN. Para que tengamos una visión más clara del mecanismo de retención en la fuente, cómo opera entre los comerciantes, veamos este ejemplo de la dinámica y procedimiento de la retención en la fuente. Veamos el ejemplo hipotético de dos empresas del sector industrial y comercial de Cartago. Agroinsumos SAS, una empresa que se dedica a la producción y comercialización de insumos para el sector agropecuario. Agroinsumos SAS en este caso es el comprador. Recuerden que la retención en la fuente la realiza quien compra o quien paga. Además de ser el comprador, Agroinsumos tiene la calidad de agente retenedor, porque dijimos que dentro de la clasificación de los agentes retenedores, las personas jurídicas, por el solo hecho de ser jurídicas, y Agroinsumos SAS es una persona jurídica, pues tiene la calidad de agente retenedor, es decir, tiene la obligación de retener en aquellas operaciones de compra que realice, pues siempre y cuando cumpla las condiciones de la tarifa mínima, como es este caso. Entonces Agroinsumos le compra dotación para sus trabajadores por valor de 1.200.000 pesos más un IVA de 228.000 pesos, total de la compra 1.428.000 pesos. Esa compra la hace al establecimiento de comercio Almacén El Punto de la ciudad de Cartago. Entonces el comprador, que es Agroinsumos, le da la retención al almacén El Punto de Cartago. ¿Cómo opera la retención? Entonces Agroinsumos, en su calidad de agente retenedor, descontará 30.000 pesos del valor que tiene que pagarle al almacén El Punto y hace la siguiente operación: descuenta el 2.5% del valor de la mercancía. Ya sabemos que aplica la retención en la fuente porque supera la base mínima en compras, que es de 960.000 pesos, y la compra es por 1.200.000, y la tarifa que le aplica es del 2.5%, porque Almacén El Punto es un agente, es un declarante de renta, por consiguiente por concepto de compra le corresponde una retención en la fuente del 2.5%. ¿La aplicamos sobre qué? Sobre el valor de la mercancía, es decir, sobre el valor de 1.200.000 pesos por el 2.5%, lo que le descuenta entonces a Agroinsumos del pago que le haría al almacén El Punto es 30.000 pesos. Así las cosas, entonces Agroinsumos le pagará al almacén El Punto 1.398.000 pesos, es decir, el valor total de lo que le está facturando o lo que le está vendiendo Almacén El Punto, que es 1.428.000, menos el valor de la retención, los 30.000 pesos que ya le calculamos, y le pagará entonces la diferencia, el valor total de la compra o de la factura de 1.428.000 menos el valor que le retiene, que son 30.000 pesos, el pago que le hará entonces Agroinsumos Almacén El Punto es de 1.398.000 pesos. Estos 30.000 pesos con los que se queda Agroinsumos no son para la empresa. Agroinsumos se los deberá pagar bajo unas condiciones y bajo unos procedimientos que ya vamos a ver en detalle. Se los debe pagar a la DIAN, la Dirección de Impuestos Nacionales, que es la entidad bajo cuya responsabilidad está el manejo y la administración de los impuestos en Colombia.
El mecanismo por el cual Agroinsumos, que es en este caso el agente retenedor, va a proceder a pagar a la DIAN esos 30.000 pesos, opera de la siguiente manera. Mediante el ingreso a la página web de la DIAN, dian.go.co, a un portal denominado MUISCA, Modelo Único de Ingresos, Servicios y Control Automatizado, mediante un usuario que es el número de identificación tributaria, el NIT, de Agroinsumos, y una contraseña eh, cuya responsabilidad y cuya asignación está a cargo del agente retenedor, en este caso de Agroinsumos, se inscribe en este portal, en el portal MUISCA, y elabora virtualmente esta declaración, este formulario denominado declaración de retención en la fuente, conocido con el número o con el código de 350. Entonces, en este formulario, en el cual Agroinsumos llenará virtualmente, consignará pues el valor de su razón social, es decir, Agroinsumos S.A., perdón, Agroinsumos AS, su número de identificación tributaria, es decir, su NIT. Ese NIT es un número de 9 cifras más un dígito adicional de verificación que la DIAN le asigna cuando se inscribe al registro único tributario, así como las personas naturales, así como cualquiera de nosotros como ciudadano, se identifica para todos los efectos legales en Colombia con su documento de identidad, es decir, su cédula. Las empresas y los comerciantes se inscriben ante la DIAN para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con un código denominado NIT, número de identificación tributaria. Para las personas jurídicas, para las sociedades, corresponde a 9 números seguido de un dígito de verificación, y para las personas naturales el NIT corresponde a su documento de identidad, en este caso la cédula del ciudadano pasa a ser el NIT, el número con el que se identificará ante la DIAN. Este es el formulario entonces 350, en el cual Agroinsumos consignará el valor de la base, si en este caso fue por compras, entonces aquí en este renglón que estoy señalando aquí, o en el renglón 36, consignará el valor de la compra, 1.200.000, y el valor de la retención que practicó a Almacén El Punto de 30.000 pesos, lo consignará acá como el valor retenido, y presentará este formulario virtualmente y lo pagará en el respectivo banco con un formulario adicional llamado formulario 490 o formulario de pago único en bancos. ¿Cuándo pagan los agentes retenedores? ¿En qué fecha están obligados a pagar las retenciones en la fuente que practican? Pues esas fechas de pago están establecidas en Colombia en el calendario tributario para el año 2020, está aquí en sus pantallas. Este calendario tributario, pues aquí está resumido. Hay otros impuestos que están incluidos acá. Todos los impuestos de carácter nacional están incluidos acá, como el impuesto del IVA, el impuesto al consumo, el impuesto a la sobretasa de la gasolina, la retención en la fuente. En este caso me he permitido por espacio pues solamente copiar aquí lo que tiene que ver con el calendario tributario para el pago de la retención en la fuente. Este calendario tributario pues se puede consultar en cualquier página, cualquier explorador. Igualmente está dentro del material de apoyo para que les permita a ustedes como soporte para realizar esta actividad. ¿Cómo funciona el calendario tributario? El calendario tributario funciona de la siguiente manera. Cada obligación tributaria tiene su periodo. En el caso del IVA, los periodos son cada dos meses o bimensual, o cada 4 meses cuatrimestral. Y la retención en la fuente, que es lo que nos ocupa en el momento, funciona en forma mensual, pero en forma mensual mes vencido. Es decir, la retención en la fuente del mes de enero se pagan en el mes de febrero. La retención en la fuente que realizan los agentes retenedores se pagan en el mes de marzo. La retención en la fuente del mes de marzo se paga en el mes de abril. La retención en la fuente del mes de abril se pagarán en el mes de mayo. Entonces, por estos días, hoy 8 de mayo, algunas empresas estarán presentando entonces la declaración de retención en la fuente de aquellas retenciones que realizaron en el mes de abril. Estarán presentando
en el mes de mayo, mes vencido. Otro aspecto muy importante es que el calendario tributario se establece de acuerdo al último dígito del NIT. Entonces, como observamos aquí, está el último dígito del NIT de 0 a 1, 0, 9, 8, 7 hasta 1. Está el mes al que corresponde la retención, el mes en el que debe pagarse, por ejemplo enero debe pagarse en febrero, y el día máximo en el cual se debe presentar esa declaración de retención a la fuente según el último dígito del NIT que aparece aquí arriba como de 0 a 1. Veámoslo con este ejemplo. La empresa Ahumados del Monte, Sociedad por Razones Simplificada, con el NIT 900-890-675 raya 0. Si bien este guión y este 0 hacen parte del RUT, están anotados en el RUT, sin embargo, para efectos del calendario tributario, el número que se tiene en cuenta como último dígito del NIT es el último de esta serie de 9 dígitos, en este caso de Ahumados del Monte, el número 5. Será el último número del NIT. El 0 es un dígito que se llama dígito de verificación, es un dígito que se le agrega a estos 9 dígitos solamente para efectos de control de la DIAN, pero no hace parte del NIT para efectos de determinar el calendario tributario. Es decir, que si yo voy a mirar en qué fecha le toca a Ahumados del Monte presentar sus declaraciones tributarias, no voy a fijarme en el 0, sino que voy a fijarme en el número 5. 5 será el último número del NIT. ¿Cuándo deberá presentar la retención en la fuente del mes de abril de 2020 a Ahumados del Monte? Pues entonces miremoslo aquí. Ya sabemos entonces que el dígito, el último número del NIT será el número 5. Entonces vengo al mes que corresponde. Dijimos que la retención del mes de abril se paga en el mes de mayo. Entonces vengo acá y ubico abril. Dice que hasta mayo. Entonces me ubicaría en esta fila de dice abril hasta mayo. Y luego busco el número que corresponde al último dígito del NIT, el número 5. Entonces hago el cruce y ya veo que para el mes de abril la retención a la fuente tiene que pagarse en mayo 19, porque coincide con el último dígito del NIT, que es 5, y el mes de mayo, en el cual tengo que pagar la retención a la fuente de abril. Entonces Ahumados del Monte tiene que pagar la retención en la fuente del mes de abril el día 19 de mayo como fecha máxima. Puede pagarlo antes, el día que quiera, pero eso sí, nunca después, porque si lo paga después, incluso el día siguiente, ya tiene una sanción por extemporaneidad, porque lo pagó fuera de la fecha establecida. Así es como opera el calendario tributario para efecto de determinar la fecha en la cual las empresas y los comerciantes deben de pagar sus obligaciones tributarias. Como les digo, aquí el calendario tributario está resumido, solamente he extractado lo que tiene que ver con la retención a la fuente, pero igualmente aquí están las demás fechas para el pago de otros impuestos de carácter nacional, como el IVA, el impuesto al consumo, la sobretasa a la gasolina, etcétera, etcétera. Esa ha sido entonces la dinámica con la cual quiero darles claridad sobre este concepto de retención en la fuente. Este video les queda subido allí como material de apoyo, el link para que ustedes lo consulten y les sirva de apoyo para la comprensión de este tema, retención en la fuente, y para la realización de las actividades que tienen que ver con este resultado de aprendizaje.